Buenas noches, bienvenidos a esta segunda clase de nuestro curso Diseño detallado de edificios de concreto armado con CPK 2016. En esta clase iniciaremos con nuestro modelo, veremos la forma de introducción de los diferentes elementos en el programa, las columnas, vigas, losas, también qué tipología o qué tipos de losas podemos utilizar, qué tipo de muros, qué tipo nos ofrece el programa. En el caso de muros, diferentes opciones para su introducción. Entonces iniciamos desarrollando nuestro primer ejemplo. Nuestro proyecto número 1 del curso consiste en un edificio de concreto armado de 5 niveles. Este edificio posee como una estructura vertical columnas y tenemos dos muros de cortes ubicados en esta posición. El objetivo de este proyecto será, como mencionamos, aprender el proceso general de introducción de modelos en CPK, las diferentes herramientas que nos ofrece el programa. También de este modelo veremos cómo se realiza el cargado de las acciones sísmicas, acciones de viento, la edición de armados. Probaremos diferentes soluciones en cuanto al sistema de fundaciones. Puede ser un caso el sistema fundaciones superficiales a través de zapatas, y otro puede ser a través, como pueden ver, a través de encepados de pilotes. Entonces, a través de este proyecto que veremos unas 2 o 3 clases, también analizaremos el comportamiento de este edificio ante cargas laterales. Entonces tenemos el edificio. Para introducirlo de manera más sencilla, disponemos de una plantilla generada en AutoCAD. Entonces tenemos la estructura, la planta del piso 1 a la terraza. Tenemos esta disposición de los elementos en planta. Lo recomendable siempre en CPK es iniciar un proyecto utilizando una plantilla de AutoCAD. Aunque tenemos otras formas de introducción de nuevos modelos, podemos utilizar un modelo generado en Revit Structure, Revit Architecture o algún otro programa BIM. Podemos importar modelos de CIP 3D si es que los tenemos generados en ese programa. Pero en nuestro caso la forma más sencilla será la introducción a través de plantillas en formato DXF o DWG. Es el formato que reconoce el programa. Entonces, si ustedes recuerdan, en la anterior clase teníamos generado nuestro proyecto, definimos los datos generales a los cuales podemos recurrir en cualquier instante presionando el botón datos generales en el menú archivo. Si es que no lo tenemos abierto, podemos a través del botón gestión de archivo abrir los archivos generados en clases anteriores, los archivos que estamos manejando. En este caso yo tengo ya abierto por defecto el proyecto número 1 del curso CPK 2016. Tenemos diferentes menús en la parte superior. Menú de obra, donde se encuentran la opción de datos generales nuevamente, y las estructuras 3D integradas si queremos generar una estructura 3D integrada en nuestro modelo, escaleras, algunas opciones generales del programa, opciones de vigas, de losas, biblioteca de perfiles y el cálculo de uniones. Entonces siempre por defecto, cuando nosotros abrimos un modelo que ya tenemos generado, el programa se localiza automáticamente en la pestaña entrada de vigas. En la parte inferior izquierda ustedes verán diferentes pestañas que nos permitirán, en la primera pestaña que dice entrada de columnas, podemos introducir la estructura vertical de nuestro edificio, sean columnas, muros de corte, y también en esta pestaña nosotros definimos el número de plantas que tendrá nuestro edificio y las cargas que existen en cada planta. Posteriormente, una vez que tenemos definida nuestra estructura vertical, pasamos a la segunda pestaña que dice entrada de vigas, en la cual definimos los elementos de la estructura horizontal de nuestro edificio. Generalmente en edificios de concreto armado estos solo serán las vigas y las losas. Aunque también en esta pestaña de entrada de vigas podemos definir muros. Esto veremos más adelante en la clase qué opciones tenemos para generar muros de corte, o la opción que tenemos en CPK llamada muros generales. Entonces, continuando, en la pestaña entrada de vigas también podemos introducir algunos tipos de muro que nos ofrece el programa. En la tercera pestaña tendremos la opción de resultados, en los cuales se puede consultar los resultados, ya sean envolventes, esfuerzos en vigas, en losas, en muros. También podemos visualizar acá los armados que el programa nos ofrece en los diferentes elementos y realizar la edición de estos. Continuando, la cuarta pestaña llamada isovalores nos permite consultar esfuerzos, desplazamientos en losas,
macizas o reticulares, o llamadas también casetonadas. Y la última pestaña que abarcará este curso, la pestaña de deformada, permite consultar la deformada de toda nuestra estructura. A través de una animación podemos ver la forma que se está deformando la estructura ante cargas gravitacionales o ante cargas dinámicas. También se puede consultar la deformada a través de los diferentes modos de vibración. Esta plantilla ustedes la tendrán disponible en la carpeta de Dropbox para poder utilizarla para si quieren replicar el ejemplo que estamos realizando en clase. Es una plantilla bastante sencilla. Tenemos los diferentes ejes colocados, tanto horizontales como verticales, la separación entre ejes. También tenemos dibujadas acá las columnas en planta con dimensiones. Estas dimensiones son tentativas, las podemos modificar de acuerdo al cálculo y resultados que obtendremos. Entonces tenemos el muro de corte ubicado en esta posición. Me indica que este muro tiene un espesor de 30 centímetros. Tengo aquí en este eje algunas columnas rectangulares en esta disposición. Una columna 40 por 60. También tengo en la parte central columnas rectangulares 50 por 50. En este eje número 3 también tengo columnas rectangulares 40 por 60. Con esta disposición. Tengo en esta parte dos columnas circulares con un diámetro de 50 centímetros. Tengo una abertura para mis escaleras. Si se dan cuenta, tenemos una simetría a partir de este eje de nuestra estructura. Se replican todos los elementos. Las vigas nos indican que también un predimensionamiento, utilizar una dimensión de 30 por 50. La losa que utilizaremos, iremos alternando los tipos de losa en los diferentes niveles. Para los dos primeros niveles podemos utilizar una losa maciza, luego en el resto de niveles una losa unidireccional o tal vez una losa reticular. Entonces, a través de nuestra plantilla generaremos nuestro modelo en CPK. Cuando nosotros iniciemos un modelo utilizando una plantilla generada en AutoCAD, entonces esta plantilla debe ser lo más simplificada posible. Es decir, con el afán de generar el modelo estructural de este edificio, como ustedes pueden ver el plano de esta planta que son departamentos. En esta planta nosotros podemos eliminar el mobiliario, los artefactos sanitarios, las texturas, elementos innecesarios para nuestro cálculo. Lo más necesario para generar un modelo adecuado serán la ubicación de las columnas, la ubicación de las escaleras, el muro de ascensor o muros de corte si es que los tenemos, el borde de la losa o losas, las aberturas, si existen aberturas, ubicación de vigas, pues, la ubicación de los muros. Esto nos permitirá realizar el cargado de estos muros. Entonces esos elementos son los necesarios para generar nuestro modelo. El resto de elementos como puertas, ventanas, mobiliario los podemos eliminar y tener una plantilla más simplificada. También esto nos permite introducir los elementos sin tener demasiados errores. Entonces volvemos a la plantilla que tenemos de nuestro proyecto. También tenemos una estructura en elevación del eje D. Y me dice lo siguiente. En elevación tenemos definidos 4 pisos, del piso 1 al piso número 4, con una altura de 3.15 metros. Tenemos el último nivel, que es el nivel de terraza, y un nivel adicional que será una cubierta para la abertura de escaleras. En la fundación también se encuentra un nivel de 3.15 hasta mi piso número 1. Entonces, antes de proceder a la introducción de la plantilla, primero definimos los grupos. Retornamos a la pestaña entrada de columnas. Tenemos la ubicación del eje de referencias de nuestro modelo. Siempre me preguntan algunos cómo podemos cambiar el fondo que tenemos por defecto en CPK. Las opciones para cambiar el color de fondo se encuentran en el botón en la parte superior derecha, configuración general. Si hacemos un clic sobre este botón, podemos cambiar las unidades de nuestro proyecto. En mi caso utilizaré el sistema de unidades MKS, es decir, las unidades de longitud en metros, las unidades de fuerza en kilogramos fuerzas y unidades de tiempo en segundos. También pueden utilizar el sistema internacional. En este caso habrán
o serán las unidades de longitud en metros y las fuerzas en newtons o kilonewtons. También tenemos el sistema de unidades inglesas. Acá configuramos el sistema de unidades al sistema MKS. Entonces elegimos el sistema de unidades MKS. Presionamos aceptar. En configuración general también podemos modificar el color de fondo. Tenemos 3 colores disponibles: el blanco, el color gris y el color negro. Bueno, como preferencia personal utilizo el fondo con color negro. Entonces comenzamos, antes de introducir nuestros elementos verticales, de introducir nuestras columnas o muros de corte. El programa no nos permite introducir estos elementos, sino tenemos definidas nuestras plantas. Recuerden, entonces tenemos en nuestro proyecto que generar las plantas. Tenemos una planta para el piso 1, una segunda planta para piso 2, tercera planta piso 3, cuarta planta piso 4, quinta planta terraza y la sexta planta será para la cubierta. No definimos la planta de fundación, esta se define de forma automática por el programa. Entonces, para definir las nuevas plantas tenemos un icono en la parte superior izquierda, o podemos ingresar directamente por el menú Introducción, Plantas o Grupos. Cualquiera de las dos opciones es válida. Y el programa nos pregunta, ¿cómo deseamos introducir estas plantas? ¿Son sueltas o plantas agrupadas? Plantas sueltas se refieren a plantas que son diferentes una de otra. Es decir, no son similares en geometría ni en cargas. Y plantas agrupadas entre sí se refieren a plantas que tienen la misma geometría, es decir, la misma disposición de vigas, de losas, de aberturas y también las mismas cargas. Nosotros utilizaremos sueltas porque probaremos diferentes tipos de losas en los diferentes niveles, pero en el caso que tengamos un edificio de varios niveles y en este edificio tengamos plantas tipo, que es lo más común, agrupar, digamos, todas las plantas de departamento son una planta tipo, tienen la misma geometría y el mismo tipo de carga, entonces podrán utilizar la opción agrupadas entre sí. El programa nos permite, una vez también que introducimos plantas sueltas, podemos también agrupar esas plantas. Hacemos un clic en la opción plantas sueltas y aceptar. El número de plantas a insertar entonces serán 6 plantas. Presionamos 6 y Enter para generar las plantas en nuestro edificio. Podemos cambiar el nombre de cada planta. En la segunda columna hacemos doble clic sobre una casilla para cambiar el nombre. Esos nombres son los nombres que aparecerán en los planos. Entonces, esto lo pueden modificar si ustedes lo necesitan. En mi caso utilizaré el nombre que tengo en mi plantilla. Esto será el piso 1. La losa 2 será el piso 2. Luego la losa 3 o planta 3. Tengo generado el piso 3. Luego tengo el piso 4. La losa 5 será mi terraza. Y la losa 6 tendré la cubierta. Más adelante, si nosotros queremos eliminar alguna planta o introducir una planta, lo podemos generar con las opciones que nos ofrece el programa. Entonces luego, el siguiente parámetro, tengo la columna que me pide la altura. Esta altura expresada en metros, ya que estamos manejando el sistema MKS. En la altura nosotros introducimos el valor de la altura, se refiere a la distancia entre la parte superior de la losa inferior hasta la losa consecutiva en la parte superior. Este es H. La parte superior de la losa. Entonces el programa, cuando nosotros definimos esta altura H, una vez que dibujemos la losa, no importa el espesor que ésta tenga, será dibujada desde este punto hacia la parte inferior, por defecto. Si tenemos vigas descolgadas o vigas peraltadas, de la misma forma.
de este plano hacia la parte inferior serán dibujados los elementos, vigas y losas. En siguientes clases veremos que se pueden modificar los niveles de las losas y vigas a través de los comandos desniveles. Entonces nosotros iniciamos colocando el primer valor. Este esquema representa esta altura, entonces será 250 la altura de la terraza hasta la cubierta. Presionamos la altura 2.5. Luego tenemos la altura de la terraza, esto será, si revisamos nuestra plantilla, 3.15 y tenemos 3.15 todos los niveles, entonces son alturas similares, que será 3.15. Haciendo un clic sobre la casilla inferior, si no escribimos nada, automáticamente el programa repite la altura del piso superior. Entonces esto nos facilita la introducción de la altura de manera más sencilla. La siguiente columna se refiere a la categoría de uso. Esta casilla más que todo tiene que ver con la categoría de uso que tendrá la edificación. Esto más que todo se utiliza para calcular la deflexión a largo plazo de las vigas. Esto de acuerdo a la norma española, ya que depende del tipo de uso de la edificación. Y por último, las dos últimas columnas. La penúltima columna, la que tenemos, que nos indica Q, entre paréntesis, tonelada fuerza sobre metro cuadrado. Aquí nosotros introduciremos la carga viva o la sobrecarga de uso en esa planta. Y en la última será la carga muerta adicional al peso propio. El peso propio es calculado de manera automática por el programa, no debemos modificar ningún parámetro. Entonces las cargas muertas adicionales, que serán el peso de la carpeta de nivelación, el peso de los revestimientos, es decir, las cerámicas, diferentes elementos, cielos falsos, cielos rasos, revoques. También podemos incluir dentro de esta carga muerta adicional el peso de la tabiquería. La tabiquería puede cargarse de dos formas. Podemos cargar con una carga superficial distribuida sobre toda la losa, aquí en cargas muertas, o podemos cargar a través de una carga lineal en la planta de acuerdo a la ubicación que tenemos en los muros. Las sobrecargas de uso están provistas en las normas. En este caso voy a utilizar como referencia la norma CIRSO 101 de Argentina, que nos da las cargas mínimas que debemos utilizar en estructuras. Tenemos aquí pesos de diferentes elementos constructivos. Entonces podemos buscar que para viviendas o edificios de departamentos la carga habitual recomendada por normas es de 200 o 2 kilonewtons sobre metro cuadrado o 200 kilogramos sobre metro cuadrado. Casi todas las normas especifican un valor similar. Entonces si utilizamos nosotros las unidades tonelada fuerza sobre metro, el programa abreviado con T, entonces este valor lo asumiremos para el piso 1, 0.20 tonelada fuerza sobre metro cuadrado, que es lo mismo que 200 kilogramos sobre metro cuadrado. Para el piso 2 también la misma carga, tenemos un edificio de departamento 0.20. Para el piso 3 también manejaremos el mismo valor 0.20. Para el piso 4 mismo valor 0.20 tonelada fuerza sobre metro cuadrado. Para las terrazas habitualmente las normas manejan un valor de 1 kilonewton sobre metro cuadrado, 100 kilogramos sobre metro cuadrado. Y que es muy difícil que se agrupen personas en la parte de la terraza. Entonces utilizaremos 100 kilogramos sobre metro cuadrado y escribimos 0.10 tonelada fuerza sobre metro cuadrado. En nuestra cubierta, ese pequeño elemento que sirve de cubierta a la escalera, podemos asumir un valor de una carga de mantenimiento, un valor de 50 kilogramos sobre metro cuadrado, traducido en tonelada fuerza 0.05. Entonces nosotros cuando definimos las cargas en esta columna, le indicamos al programa que en toda la planta de la losa de ese nivel
se encuentra aplicada esta carga. Entonces en toda la superficie la carga viva aplicada será, en toda la superficie de la losa, la carga viva será 200 kilogramos sobre metro cuadrado. El programa también nos ofrece opciones para realizar cargas puntuales. Podemos crear cargas lineales, tanto sobre vigas como sobre la losa o sobre otros elementos como muros. Y también podemos crear cargas superficiales si en algún sector queremos incrementar esta carga, esta sobrecarga de usos o carga viva o la carga muerta. Entonces, ¿cuál será la carga muerta que manejemos en nuestro proyecto? La carga muerta será la sumatoria del peso de los... Usualmente se maneja en edificios comúnmente si tenemos nuestra losa. Tenemos una carpeta de nivelación, esto de hormigón simple. Luego tenemos los revestimientos que pueden ser de diferentes materiales, granito, mosaico, cerámicas. También tenemos un revoque inferior o un cielo falso. Y también existen cargas de tabiquería SMU. Para nuestro ejemplo, consideremos que el peso de estas cargas muertas, incluyendo la tabiquería, tenemos una carga muerta de 300 kilogramos sobre metro cuadrado. La norma española nos recomienda que si tenemos tabiquería móvil, tenemos que considerar una carga muerta mínima de 100 kilogramos sobre metro cuadrado. Pero eso dependerá también del tipo de tabiquería que nosotros utilicemos. Hay algunas tablas brindadas de algunas normas que en función al peso del muro nos brindan algunos valores estimativos de la carga de tabiquería por metro cuadrado. Se han visto valores desde 100 hasta 300 kilogramos sobre metro. Entonces nosotros asumimos que esta carga se encuentra también distribuida uniformemente sobre toda la losa. Esta es una forma de realizar el cargado de la tabiquería, una forma simplificada, aunque algo más acertado y real será realizar el cargado de la tabiquería en la ubicación de nuestros muros. Entonces para esto si tenemos nuestra plantilla, como esta, en la cual ya tenemos definida la ubicación de los muros. Si es una ubicación fija, entonces en el programa nosotros podemos cargar el peso de este muro directamente, ya sea sobre este muro. Entonces para nuestro piso 1 tenemos la carga muerta 300 kilogramos sobre metro cuadrado, será 0.30 tonelada fuerza metro cuadrado. Para el piso 2 tenemos la misma carga, para el piso 3 también, para el piso 4. Para la terraza tendremos un valor inferior, 0.25, 0.250, y para la cubierta consideraremos valor de 100 kilogramos sobre metro cuadrado. Eso será 0.10 tonelada fuerza sobre metro cuadrado. Hacemos clic en el botón aceptar. Ya tenemos definidas nuestras plantas. Una vez que tenemos definidas nuestras plantas, entonces se habilitan de forma inmediata las opciones para introducir columnas, para introducir tabiques o para introducir arranques. Si queremos modificar algún parámetro de la introducción de plantas, ya sea la altura, tenemos opciones. Acá el icono de borrar plantas, editar plantas, cambiar la altura. También tenemos la opción de editar grupo para modificar la carga. Y también podemos unir grupos, es decir, agrupar dos pisos similares. Cuando agrupemos pisos, entonces estaremos definiendo un piso tipo. Todos los pisos de esa agrupación tendrán la misma geometría en planta y las mismas cargas. Algo muy importante que quería comentarles, retornamos al botón editar plantas en este icono. Y aquí en editar plantas, el programa ofrece la opción de definir la cota del plano de fundación. En el programa esto es un parámetro muy importante. Entonces por defecto, nosotros recuerden, definimos la altura de nuestros pisos como 3.15 y la altura del piso de cubierta como 2.50. Entonces a partir de esta definición el programa crea automáticamente el grupo de la fundación y me indica que este grupo se encuentra ubicado en la cota 00.
En esta cota tenemos nuestro nivel de la fundación. Entonces, a partir de esta cota el programa genera el piso 1 a una altura de 3.15, luego tenemos el piso 2, una cota de 6.30, el piso 3, una cota de 9.45, tenemos nuestro piso 4, una cota de 12.60, la terraza, una cota de 15.75, y por último la cubierta a una cota de 18.25. Entonces el programa es de nivel, por defecto el nivel de suelo, el nivel de la rasante de suelo. Si no definimos un nivel de la cota del plano de fundación, se genera de esta manera. Lo que sucede en la realidad es que nuestro edificio nunca se encuentra, la fundación se encuentra al nivel de la rasante de suelo. Siempre, por un tema de estabilidad, debemos ingresar un poco, realizar una excavación para colocar nuestras fundaciones. Entonces la altura mínima recomendada a la cual debe estar ubicada nuestra cota del plano de fundación dependerá de la altura de nuestro edificio y de otros parámetros. Nosotros manejaremos un nivel de 1 metro. Entonces, si tenemos ubicado acá nuestro nivel de la rasante de suelo, tenemos una columna de concreto, la fundación de esta columna. Entonces, al indicar el valor de 1 metro, indicamos al programa que la distancia entre la rasante del suelo, el nivel 00, y la parte superior de la zapata será de 1 metro. Entonces, este plano que definimos con esta altura, llamado el plano de la cota de fundación, es un plano constante que el programa manejará para todas las columnas. La altura de la fundación entonces crecerá a partir de este plano hasta la parte inferior. Digamos, si yo tengo en una columna una altura de fundación de 1 metro, aquí tendré 1 metro. Si en otra columna tengo una altura de fundación de 50 centímetros, entonces quedará siempre en la parte superior de la fundación por defecto en este plano de la cota de fundación. Acá será 0,50. ¿Qué sucede en el caso en el que tengamos diferentes niveles de sótanos? Entonces la rasante de suelo quedará aquí en el nivel 00 siempre. Entonces aquí indicaremos la altura de los sótanos. Digamos que si son 2 niveles, pueden ser 6 metros. Es muy importante definir este parámetro de cota del plano de fundación. Entonces indicamos la cota del plano de fundación, el valor de 1 metro. Perdón. Aquí debemos manejar un valor negativo, entonces colocamos menos 1 metro. Entonces gráficamente observamos nuestro gráfico, el nivel de la planta de fundación disminuye 1 metro a partir de la rasante de suelo. Entonces al hacer la cota del plano de fundación nivel -1, tenemos que la altura de nuestro piso 1 a partir del nivel 00 queda como 2.15. Pero nosotros queremos mantener esta altura en 3.15, entonces modificamos acá el valor de la altura, le indicaremos 1 metro más, será 4.15. Entonces indicando la altura del primer piso 4.15, entonces tenemos que a partir del nivel de la rasante de suelo, el nivel 00, tenemos ya aquí la altura de este piso en 3.15. Presionamos el botón aceptar para salir de nuestra opción de edición de plantas. Una vez que tenemos definidas las plantas, entonces se habilitan de forma automática las opciones de introducción de columnas. Aquí CPK solamente nos permite introducir columnas en concreto armado, rectangulares o circulares. También podemos introducir columnas
generadas a través de perfiles metálicos con acero estructural. Y desde la versión 2016 y 17 podemos generar columnas compuestas, sean de perfiles y de concreto. La segunda opción, llamado de acuerdo al idioma de instalación que ustedes tengan, si tienen la versión en castellano de CIPE, esto viene con el nombre de pantalla. Si tienen la versión de México, viene como muro de corte. Si tienen la versión argentina, como yo la tengo instalado, nos viene con el nombre de tabique. Esto se utiliza para modelar muros de corte de cualquier forma. También con esta opción nosotros podemos generar columnas en forma de L o en forma de T si ustedes requieren, ya que la opción de columnas de CIPE solamente se limita a esas formas. Y la última que tenemos de opción generar arranques. Esta opción la utilizaremos cuando nosotros queremos diseñar solamente las fundaciones. Entonces definimos un arranque. Este arranque puede tener forma rectangular o circular. Entonces esta opción la utilizaremos en el caso en el que tenemos calculadas las fracciones de nuestra estructura o edificio en otro programa, como puede ser SAP. Entonces podemos exportar las reacciones directamente a este arranque, las cargas, y con este arranque podemos comenzar a dimensionar o diseñar las fundaciones. Es una aplicación del arranque. Otra aplicación será el caso en el que tengamos en CIPECAD dos edificios separados a través de una junta de dilatación. Tenemos dos edificios separados a través de una junta. Queremos, bueno, acá tenemos una columna, otra columna. Lo recomendable en este caso será calcular de forma separada un bloque en un modelo y en otro modelo otro bloque. Al momento de diseñar la fundación de esos edificios, si es que acá tenemos una zapata combinada o una fundación combinada para estas mis columnas, entonces en un modelo generaré unos arranques en esta posición y aquí solamente transmitiré las cargas que tengo de mi cálculo. Entonces para eso utilizaremos la opción de arranques. En sí, usualmente para diseñar las fundaciones. O cuando tenga alguna estructura, un galpón metálico generado en CIPE 3D, puedo exportar las reacciones a través de arranques y dimensionar la fundación. Entonces para introducir las columnas, hacemos un clic en el botón nueva columna. Tenemos esta ventana que nos aparece indicándonos diferentes opciones. Esta ventana en la versión 2016 cambió respecto a la versión anterior de la 2015. El primer dato a indicar será el grupo inicial de la columna y el grupo final. O sea, dónde nace la columna. Por defecto siempre el programa indicará como el grupo inicial la fundación. Tenemos un dibujo en la parte inferior que nos indica la ubicación de los diferentes niveles de las plantas y también la altura o la cota de cada planta. No necesariamente mi columna puede arrancar en la fundación. Vamos a arrancar en otro piso si es que queremos generar un apeo, una viga o un apeo en algún muro. Entonces iniciaremos en la fundación y por defecto el grupo final, ya que la mayoría de nuestras columnas llegan solamente hasta la terraza, cambiaremos y el grupo final sea la terraza. La referencia me indica el nombre que tendrá la columna. En la versión Argentino-México, la referencia inicial siempre será C1, C2 sucesivamente, indicándome la letra C, que esta es la columna 1, la columna 2, y así sucesivamente. En la versión en castellano tendré aquí la letra P, indicándome que es un pilar. Podemos modificar la referencia. Recuerden que siempre la referencia, tanto de los elementos de la viga, columnas, losas, son las que el programa utiliza para la generación de planos. Este nombre se mantiene en todo el proyecto.
tanto en la memoria de cálculo como en la generación de planos y listados. Yo puedo generar un nombre C1, o una manera más sencilla es generar, digamos, tipos de columnas. Si tengo columnas con similares dimensiones en planta, que tienen similar armado, puedo generar un tipo de columna, digamos C1, asignar una columna C1 a determinada agrupación de columnas y ir variando, digamos, C1-1, C1-2, C1-3 y así sucesivamente. O puedo generar un nombre, una referencia general para cada uno con C1, C2, C3. Esto depende de cada uno. No podemos en un programa generar dos columnas con la misma referencia. Luego tenemos la opción de ángulo que nos permite rotar la columna. Este ángulo será positivo en sentido antihorario. Aquí introducimos el valor del ángulo, si es que queremos rotar una columna en grados sexagesimales. En la parte intermedia tengo las opciones para indicar al programa qué tipo de vinculación tiene mi columna, si vinculación exterior o con vinculación exterior. Esto será muy importante para definir el tipo de fundación o cimentación que yo quiero generar en mi proyecto. Entonces tengo la opción con vinculación exterior. Esta opción la utilizaremos cuando modelemos zapatas o encepados de pilotes. Con esta opción indicamos al programa que el apoyo en la columna será perfectamente empotrado. O sea, la columna está restringida al deslizamiento y la rotación. Y la opción sin vinculación exterior utilizamos cuando tenemos como fundación una losa o viga de cimentación. Explicando un poco más esto, desarrollando estos conceptos con vinculación exterior, nos indica que las fundaciones reciben las cargas de la estructura y no forman parte de ella. Cuando utilizamos esta opción, el programa no modela las zapatas como elementos estructurales. Cuando yo revise la deformada de o el modelo de cálculo generado por el programa, en el caso con vinculación exterior, no veré acá las zapatas modeladas físicamente. Aquí no veo mis zapatas, tampoco veo mis vigas de atado, si es que las tengo, o mi viga centradora o viga de equilibrio. Entonces el programa calcula la estructura considerando empotramientos y transmite solamente las cargas para el diseño de la fundación. Entonces para esto utilizaré para modelar zapatas o encepados de pilotes que pueden estar unidas por vigas de atado, vigas riostras también llamadas, o también por vigas centradoras. Se calculan independientemente de la estructura y se consideran empotramientos perfectos. Entonces yo, al momento de calcular la estructura, puedo calcular solamente la estructura, indicar al programa que solamente calcule la estructura y posteriormente realizar el cálculo de la fundación. O si quiero modificar la fundación, no es necesario que vuelva a analizar toda la estructura, solamente puedo dimensionar a la fundación. Y la opción sin vinculación exterior, tendré que utilizar esta opción cuando la fundación ya es parte de la estructura y se vincula elásticamente al suelo a través del módulo de balasto. Son las vigas y losas de cimentación se calculan conjuntamente con toda la estructura. Entonces cuando utilice la opción con vinculación exterior, aquí tendré mi fundación, una losa de fundación o losa radier, también conocida, o cuando se encuentra apoyados en vigas de cimentación modeladas utilizando un módulo de balasto. Entonces en ese caso mi modelo será completo, tendré modelada la fundación y también la estructura. Nosotros utilizaremos entonces la opción con vinculación exterior. Lo que se recomienda es el primer cálculo o análisis que realicemos o seleccionar la opción con vinculación exterior. Con esta opción obtenemos el dimensionamiento de nuestras zapatas, si es que no, por las condiciones geotécnicas del suelo, salen zapatas muy grandes o salen las zapatas solapadas, entonces debemos recurrir a otra opción, que puede ser una losa de fundación o los encepados. Entonces siempre primero utilizaremos la opción con vinculación exterior, o bien con esta opción obtenemos las dimensiones de las zapatas y posteriormente
Podemos modelar cada zapato individualmente como una pequeña losa de fundación, utilizando el módulo Elasto para generar nuestro modelo más completo. Entonces seleccionamos la opción con vinculación exterior. Aquí tenemos un botón desnivel de apoyo, es para indicar si es que queremos generar esto. Entonces, con esta opción desnivel de apoyo, podemos generar que el plano inferior de la zapata se encuentre en un mismo nivel, con este valor. Habría que modificar este valor para cada columna. Y altura de apoyo se refiere a la altura que tendrá mi zapata de forma tentativa. Esto con el afán, el programa utiliza este dato con el afán de generar los planos, calcular la longitud de anclaje, etc. Pero si dejamos con un valor de 0, no existe ningún problema. El programa asumirá un valor predeterminado para calcular la altura de la fundación. Otras opciones disponibles serán para modificar los parámetros de esta columna en particular, solamente de la columna con la referencia C1. Se pueden modificar los coeficientes de pandeo para cada planta. Ustedes recuerdan, en la ventana de datos generales nosotros también teníamos un recuadro especial que nos indicaban coeficientes de pandeo. Esos coeficientes de pandeo en la ventana de datos generales, estos se aplican a toda la estructura, o sea, a todas las columnas de la estructura. En cambio, con esta opción solamente aplicamos a esta columna en particular. Si ustedes leen un poco la memoria de cálculo que el programa ofrece, nos indican que si utilizamos un coeficiente de pandeo con un valor de 1, como el programa trae por defecto, estamos del lado de la seguridad. Aunque este coeficiente deberá modificarse de acuerdo a las condiciones de apoyo que tenga nuestra columna. Los dejamos con un valor de 1 por defecto. También tenemos la opción de modificar los coeficientes de empotramiento en los diferentes niveles. El coeficiente de rigidez axial si queremos disminuir la rigidez o incrementar la rigidez de la columna. Este valor se utilizará cuando queremos considerar el efecto del flujo plástico en nuestras columnas. También se puede modificar el recubrimiento para esta columna, aunque este parámetro de recubrimiento lo configuramos para todas las columnas y elementos a través del botón por posición. También se puede modificar el valor de la resistencia de hormigón para este pilar en particular. Y por último, una vez que tenemos definidos todos los parámetros, las referencias, si es que tiene un ángulo de rotación, el tipo de vinculación o fundación que tiene esta columna, o queremos modificar algún parámetro en cuanto a su coeficiente de pandeo, empotramiento o rigidez, definimos la dimensión de la columna. En esta norma, en particular en el ACI 318-2011 que estamos manejando, la limitación que me impone CIPECAD será que la dimensión mínima de la columna debe ser 10 centímetros, que la mayoría de las normas maneja como parámetro mínimo la dimensión de una columna 20 centímetros. Algunas, en el caso de sismo, nos indica que debe tener una dimensión mínima de 25. Entonces los valores de la columna, a modo de ejemplo, si queremos generar una columna de 30 por 50, con el ancho de 30 en esta dirección X y la dimensión de 50 en dirección Y, pues aquí tenemos la columna ancho X y ancho Y. Pues acá será 30 a todos los pisos, y aquí mi ancho Y será 50. Si yo escribo un valor, digamos, de 50 superior a los valores que tengo en las filas inferiores, este valor se replicará automáticamente, ya que el programa no me permite generar columnas con dimensiones mayores en los pisos superiores, que es lo más lógico. Pues si yo quiero cambiar todas estas columnas, aquí coloco un valor menor, digamos 30, cambia de forma automática también. Entonces valores superiores, yo coloco 50, y hago un clic y cambia toda la columna de forma automática. Si yo quiero cambiar la forma de esta columna,
Haré un clic sobre este icono para indicar el tipo de sección, ya sea de hormigón armado, rectangular o circular. Y quiero una columna metálica, tengo el tipo de material: acero laminado, acero estructural, un perfil armado con chapas de acero laminado, un perfil conformado en frío. Y aquí tengo las diferentes. Primero aquí seleccionaré la serie o la forma. Puedo crear una biblioteca propia o utilizar los valores por defecto que tiene el programa. Y por último estará acá la opción de columna con sección mixta. Entonces tendremos una columna de hormigón armado. Presiono aceptar y con el cursor puedo introducir directamente mi columna. Haciendo un clic sobre pantalla. Si es que yo hago un clic directamente en el eje de coordenadas que tengo, introduciré mi columna en esta posición. Puedo introducir a través de coordenadas. Si quiero introducir una columna en este eje X, sobre este eje hago un clic e indicaré la distancia 5 metros. Entonces genero una columna a una distancia de 5 metros a partir de la columna C1. Acá puedo generar, digamos, aquí a 4 metros otro eje, y haciendo un clic sobre la intersección de los dos ejes puedo generar de forma automática esta columna. Esta es una forma de introducir columnas, puede resultar un poco más complejo, entonces nosotros utilizaremos la plantilla predefinida que tenemos. Borramos las columnas, tenemos aquí la opción borrar columnas. Haciendo clic sobre la columna podemos borrar una a una las columnas, o abriendo una ventana de selección borrar todas las columnas que seleccionemos con la ventana. Entonces, para iniciar la introducción de mis columnas, primero guardamos esta plantilla con los cambios. Algunas recomendaciones para la introducción de plantillas SPK será procurar que en nuestra plantilla se encuentre en este primer cuadrante, es decir, tener el eje de coordenadas ubicada en esta posición. Tenemos el eje X y el eje Y. O sea, tener ubicada nuestra plantilla en este primer cuadrante, con el eje X positivo y eje Y positivo. Si tenemos diferentes plantillas para diferentes pisos, la recomendación siempre será que debemos tener el mismo origen en todas las plantillas. O sea, el origen de mis coordenadas 0, 0 debe ser el mismo para todas mis plantillas. Esto con el afán de evitar errores. Pues si tengo otra plantilla ubicada con el origen en esta posición, ya la generación de los elementos horizontales será diferente. También la ubicación de columnas, etcétera. Todas debemos tener el mismo origen. Lo que les comentaba al inicio, tener un plano limpio, eliminar los elementos innecesarios. También algo muy interesante será que todos los elementos estructurales se encuentren en capas diferentes. Digamos, yo aquí tengo generada una capa para las columnas, una capa para mis vigas, una capa para mis ejes, aunque son innecesarios en el programa. Yo generaré una capa para cada elemento estructural, esto con el afán de diferenciarlos. Para eliminar los elementos innecesarios, yo puedo eliminar, digamos, usualmente los arquitectos trabajan en capas diferentes cada elemento. Yo puedo eliminar, ocultar toda la capa que es mobiliario, eliminar la capa que tengo los pavimentos o texturas, eliminar la capa con textos que no necesito, eliminar la capa con artefactos sanitarios, etcétera. Entonces tengo mi origen de coordenadas ubicada en esta posición. Entonces, en CPK, al momento de exportar esa plantilla, también tendré el origen de coordenadas en este punto. Entonces mi plantilla será exportada en esta posición.
Una recomendación siempre cuando exportemos plantillas es cerrar la plantilla si es que se encuentra está abierta en AutoCAD. La guardamos, retornamos a SIMPE y para importar la plantilla tenemos en el menú obra, introducción, no, acá. Tenemos directamente acá un botón, tenemos este icono que si nos acercamos con el cursor nos indica editar plantilla o importar plantilla. Entonces aparece esta ventana nueva que es la opción para gestión de vistas de plantillas. Cuando no tenemos ninguna plantilla introducida, presionamos el botón añadir nuevo elemento a la lista. Buscamos el directorio donde tenemos nuestra plantilla, en mi caso será esta carpeta. Tengo la plantilla 1, presiono abrir. Entonces el programa importa la plantilla hasta CPK, esperamos unos segundos. Si tenemos más plantillas, vamos añadiendo a las diferentes plantillas que tengamos. Y presionamos aceptar una vez más. Entonces tenemos una vista de la plantilla que estamos exportando a CPK. Cuando tenemos generalmente textos o cotas, usualmente estos elementos no se importan a CPK, aunque no son necesarios. Entonces también en la parte derecha tenemos todas las capas que contiene esta plantilla. Podemos ocultar algunas capas que no son necesarias, como la capa que tenemos de ejes, la capa que tenemos cotas, aunque no existen, los textos, la capa que dice, bueno, podemos ocultar esas capas. En la parte superior existen otras opciones, como podemos eliminar una plantilla, copiar, hacer una copia de esa plantilla, seleccionar un área visible de la plantilla, indicarle al programa que solamente queremos, si es que tenemos una plantilla muy grande, visualizar cierta área. O también podemos ubicar o cambiar el origen de coordenadas de una plantilla. Esto es muy importante, les dije, si estamos trabajando con varias plantillas para diferentes niveles, entonces cambiar que todas las plantillas tengan el mismo origen o eje de coordenadas. Presionamos aceptar una vez más y nos preguntan si es que queremos asignar esta vista a todos los grupos, indicamos que sí. Ya tenemos nuestra plantilla ya exportada. Entonces iniciamos con la introducción de las columnas para dibujar los diferentes elementos. En este caso mis columnas, nos ayudamos con la opción que tenemos en la parte superior que nos indica captura plantillas. Captura plantillas es una opción similar a la que nosotros tenemos en AutoCAD. Aquí en AutoCAD, al momento de dibujar una línea, a través de las opciones de captura que tengo, puedo indicar el programa me realice capturas al punto medio de una línea, a la intersección, al punto final, al centro, si es que estoy manejando una circunferencia. Entonces, en las mismas opciones tengo disponibles SPK. Entonces, activo la captura o puedo presionar F3. E indico que la captura sea realizada a través de la opción de puntos extremos. Entonces, con esta opción podré seleccionar el extremo de alguna de mis columnas o de mis líneas para introducir mis columnas. Entonces será la opción extremo. Nuevamente voy a la opción nueva columna. Mi columna indico que inicia en la fundación hasta la terraza. Cambio la referencia, puedo indicar que esta sea la columna C1. Y de acuerdo a la plantilla tengo que estas columnas de todo este eje son columnas rectangulares de 40 por 60. 40 la dimensión en el eje X y 60 en la dimensión en el eje Y. Entonces colocamos aquí el ancho en X 40 y el ancho Y es 60. Presiono aceptar y con el cursor nos acercamos a algún extremo de línea. El programa reconoce automáticamente y lo marca con un cuadrado de color marrón
indicándome que ese es el extremo de una línea o el extremo de mi columna. Entonces, antes de proceder a la introducción de columnas, un concepto bastante importante que maneja el programa para la introducción de columnas es el concepto de punto fijo. Entonces, para introducir las columnas siempre se realiza a través del punto fijo. Mediante el punto fijo de una columna, indicamos al programa las caras de la columna que podrán crecer en caso de ser necesario. ¿Qué es lo que sucede si yo tengo una columna ubicada en la esquina de mi estructura y tengo colindantes en este lado y a este lado? Entonces, yo sé que la columna, a través del cálculo, no puede crecer en esta dirección, tampoco en esa dirección. Entonces, indicando al programa que el punto fijo de esta columna sea esta esquina, entonces, le diré al programa que la columna solamente puede crecer en esta dirección y en esta dirección. En el caso que tenga una columna de venedería, colocaré mi punto fijo en la parte media de este lado e indico al programa que esta columna puede crecer en estas tres direcciones. Si yo tengo un pilar centrado que puede crecer en las cuatro direcciones, entonces la ubicación de mi punto fijo será el centro de esta columna. Entonces este punto fijo puede estar ubicado, si yo tengo una columna rectangular, puede estar ubicado en las esquinas, en las partes intermedias de los lados, los puntos medios, o en el centro. Continuamos. Para facilitar la introducción de nuestras columnas, retornamos a la opción editar plantilla y apagamos la capa 0 y la capa que tenemos con los ejes. Presionamos aceptar, tenemos un poco más clara la plantilla que queremos introducir. También podemos ocultar esta capa que dice vigas, solamente introducir la capa que contiene las columnas y nuestros muros de corte. Entonces iniciamos introduciendo las columnas. Con fines prácticos nosotros consideraremos que tenemos un colindante en este eje, o en todos los ejes de la planta. Entonces la posición de estas columnas, mi columna no puede crecer en esta dirección. Acá estas columnas tampoco pueden crecer en esta dirección. No tengo marcados los puntos fijos en mi plantilla, pero puedo asumir, que esta columna tendrá su punto fijo ubicado en esta esquina. Para introducir la columna, con el cursor nos acercamos al punto que será el punto fijo de esta columna. Esperamos que reconozca la captura. Se marca una forma, en este caso cuadrada. Esta forma varía de acuerdo al punto de captura que nosotros queremos. Entonces será el extremo. Y el cursor CPCAD posee un cursor inteligente para la introducción de columnas. Entonces, si quiero introducir mi columna utilizando este punto como punto fijo, deberemos posicionar el cursor más o menos ubicándolo en la forma que queremos que adopte la columna. Entonces, mi cursor más o menos lo sitúo en esta posición para ubicar mi punto fijo en esta esquina. Si yo quiero, veamos otro ejemplo, si yo quiero ubicar mi punto fijo en la parte central de la columna, entonces utilizando una captura, espero que el programa reconozca la captura y situaré mi cursor en esta posición. Si yo quiero ubicarlo en esta esquina, entonces espero que el programa reconozca la captura de este punto y sitúo el cursor en esta posición, en la posición que tendrá la forma o la posición final de la columna. Entonces me acerco a esta esquina, espero que reconozca la captura y el cursor en ese sentido. Continúo, paso a esta columna. Si yo quiero que mi columna tenga este punto fijo, pues a través de la captura no puedo reconocer el punto medio
de este lado. Entonces vuelvo aquí a la opción captura plantilla y activo la opción captura a punto medio. Entonces me acerco con el cursor. En este caso el icono de la captura al punto medio es un triángulo de color marrón, y con el cursor me sitúo en la forma que tendrá mi columna utilizando este punto fijo. Es cuestión de acostumbrarse, cuestión de práctica, realizar la introducción a través de punto fijo. Continúo una vez más. Aquí tengo C3, la columna C4. Para esta columna utilizaremos como punto fijo esta esquina. Continuamos introduciendo el resto de columnas. Aquí tengo esta columna a través de este punto fijo. Si no tengo un punto de introducción, un punto de captura para esta columna, puedo presionar F3 para desactivar la captura plantillas, y con el cursor, una vez que tenga ya dibujados estos ejes con líneas, con una línea segmentada, estos me indican el programa crea ejes de forma automática en todas las columnas que nosotros introducimos. Entonces, sin necesidad de utilizar la plantilla, hago clic en la parte del medio para introducir la columna de esta forma. Puedo borrar la columna, introducir nuevamente. Aquí cambiamos la dimensión, son columnas de 50 por 50. Tenemos la columna C8, la columna C9, esta otra columna. Bueno, podemos activar la captura plantillas nuevamente presionando F3. Y a través de esta esquina introducimos esta columna. Y continuamos, introducimos esta columna. No la podemos borrar. Presionando clic derecho sobre pantalla. Nueva columna nuevamente. Hacemos clic derecho para retornar. Cambiamos aquí las dimensiones a 40 por 60. Como punto de captura, el punto medio de este lado. Entonces desactivamos la plantilla, presionamos clic derecho, cambiamos la dimensión a 50 por 50 para introducir el resto de columnas de este eje. F3 para activar la plantilla. Utilizamos como punto fijo esta esquina. Introducimos de forma rápida el resto de columnas. Si presiona clic derecho para cambiar aquí las dimensiones que tendrá la columna, en este caso rectangular, es de 40 por 60. Aquí con mi punto fijo en medio de este lado. Aquí también tengo C21. Si yo tengo algún error en la introducción, quiero que mi punto fijo sea esta esquina, sin presionar ningún botón, puedo nuevamente acercarme con el cursor, y el cursor inteligente me servirá para reconocer nuevamente que esta columna tiene otra posición. Puedo volver nuevamente presionando un clic, cambiar la posición. Espero que reconozca la captura. Sitúo el cursor en la disposición final que tendrá la columna, de esta forma. Esta es una opción, sino también tenemos en la barra de herramientas la opción ajustar columna. Presiono aceptar, no selecciono esta opción de aplicar desplazamiento, y movemos la columna en diferentes posiciones hasta ubicarla en la posición definitiva. Entonces, hacemos clic derecho para cancelar esta opción, retornamos a la opción nueva columna y introducimos ahora las columnas circulares. Para esto presionamos clic derecho sobre la forma, cambiamos la forma, indicamos que es una columna circular de concreto de 50 centímetros de diámetro. Debemos cambiar para cada nivel.
Para el piso 3, columna circular con un diámetro de 50 centímetros. Bien, esta última será columna circular de diámetro 50. Presionamos aceptar nuevamente. Volvemos a la opción captura plantillas, desactivamos la captura a extremos y a puntos medios y extensiones. Acá activaremos la opción captura a centro. Entonces me acerco con el cursor. El punto medio de estas columnas circulares será justamente el centro de esta circunferencia. Hacemos un clic acá y otro aquí. Acá creo que mi plantilla tenía dibujada la columna circular con un diámetro de 60. No podemos cambiarle esto directamente a 50. O si quieren editar alguna propiedad de la columna, tenemos la opción editar columna, la seleccionan otra vez, que así podemos modificar ya las dimensiones. También se puede cambiar el punto fijo con esta opción que tenemos en la parte superior, cambiar el ángulo de inclinación y otros parámetros. Primero editaremos las dimensiones de la columna y modificamos que sea 60 centímetros de diámetro. También para esta otra columna circular colocamos 60. Entonces ya tenemos definida la posición de nuestras columnas. Las dimensiones que estamos manejando son de dimensiones tentativas que las iremos refinando de acuerdo al cálculo. La referencia o numeración de columnas, eso se puede modificar. Tenemos la opción modificar referencias. Hacemos un clic sobre la columna C1 y presionamos la opción numerar consecutivamente. Entonces a partir de C1 puedo cambiar, indicar que esta sea la C2, la columna C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, la columna C10, C11, C12, C13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. La referencia, es siempre bueno manejar una referencia, digamos, de izquierda a derecha o de arriba a abajo, de acuerdo a su preferencia, pero siempre, o sea, nunca debemos tener dos referencias de columnas iguales. Entonces, estas referencias son las que el programa manejará al momento de realizar las comprobaciones, el cálculo, el diseño y también la generación de planos. Ahora veremos cómo generar nuestro muro de corte. Para generar el muro de corte en CIPE tenemos dos opciones para introducir muros. Tenemos la primera opción que nos permite introducir tabiques, esto de acuerdo a la terminología o al idioma de instalación que ustedes hayan elegido. Tenemos la opción que dice tabiques, sinónimo pantallas o muros de corte. Dice que para introducir los muros en una edificación, tenemos por un lado están la opción de pantallas, tabiques o muros de cortante. Según realicemos la instalación en argentino, está tabiques, en mexicano muros de cortante y en castellano, España, tiene el nombre de pantallas. Me dice que son muros portantes y de revestimiento ante esfuerzos horizontales de viento y sismo. En CPK se introducen desde la pestaña entrada de columnas o entrada de pilares, con la opción nueva pantalla, nuevo tabique o nuevo muro de cortante. Entonces, esta opción en mi caso tengo instalada la versión argentino, tengo la opción y me indica aquí nuevo tabique. En mexicano estará un muro de cortante. Entonces, ¿qué limitaciones tiene modelar muros de corte utilizando esta opción? La primera es que la dimensión en planta debe ser fija, o sea, debe mantenerse desde el inicio hasta el final. Obviamente debe tener el mismo espesor, las mismas dimensiones en planta.
Puedo generar con esto muros en cortantes simples, en forma de L, en forma de C o formas más complejas. Utilizaremos esto cuando queremos modelar también columnas en T o columnas en L. Otra desventaja de utilizar esta opción es que no podemos introducir cargas de empuje cuando utilizamos esta opción de tabique, pantalla o muros de corte. Tampoco podemos generar aberturas, si existe una puerta o una ventana en un muro, no se puede generar cuando utilicemos esta opción. Y la introducción de estos tabiques se realiza en la pestaña entrada de columnas, como nos indica. Otra opción será la opción general de muros, yo la llamo así, o la opción de muros directamente. Estos se introducen desde la pestaña entrada de vigas con la opción entrar muro y pueden ser de varios tipos. Pueden ser muros de concreto armado, los convencionales que manejamos, muros de sótano o muros también lo podemos utilizar para modelar muros de corte. Pueden ser muros de tensión plana, que son muros delgados armados con una sola malla que resisten cargas en su plano. Estos usualmente los manejan en Perú. En Perú usualmente los denominan muros de ductilidad limitada. O sea, son muros con espesores reducidos entre 10-12 centímetros que tienen una malla en la parte intermedia. Un sistema estructural muy interesante. También se utiliza para modelar muros de fábrica, muros de mampostería o albañilería. O sea, si modelamos los muros de corte con esta opción, también los podemos modelar con cualquier forma. Pueden ser muros en forma de L, muros simples, muros en forma de C. En este caso, la geometría en planta no puede variar respecto a la altura. Como ven en el gráfico, podemos iniciar con un muro grande en la parte inferior y este puede tener una reducción. También podemos introducir aberturas para ventanas o puertas utilizando esta opción. También nos permite introducir cargas de empuje, ya sea de suelo o empuje de agua. Entonces, para modelar muros de sótano utilizamos esta opción. Si queremos modelar muros de corte, muros de ascensor, también se puede utilizar esta opción. Y aquí los muros de hormigón armado, cuando utilizamos esta opción, se modelan con elementos finitos triangulares en el programa. Se coloca doble malla, pueden soportar esfuerzos en su plano y en el plano perpendicular. Es decir, que el programa para su diseño, realiza el diseño de este muro, considerando los esfuerzos que llegan con los esfuerzos en este plano. Puede ser un momento en este plano o momentos en el plano perpendicular. Esto difiere al caso de utilizamos muros de tensión plana o de utilidad limitada. Esos muros solamente absorben esfuerzos en el plano del muro. Sí, en mi caso puedo utilizar cualquiera de esos dos tipos de muro. Y nosotros introduciremos a través de la opción de muros, la opción general de muros que tenemos en la pestaña entrada de vigas. Entonces acá todavía no introducimos este muro, aunque sí podemos hacer un modelo con la opción tabiques y la opción con muros o la opción de muros general que tenemos en la pestaña de entrada de vigas. Antes de continuar se me olvidaba. ¿Cuál es el modelo de cálculo que nosotros generamos en CIPK? Muy importante conocer este aspecto, ya que nos permitirá interpretar los resultados y conocer lo que hace el programa. Entonces, CIPK efectúa el análisis de esfuerzos mediante un cálculo matricial del modelo tridimensional de la estructura. Las columnas, los elementos de las columnas, las vigas y las viguetas de las losas unidireccionales o nervadas en una dirección, ya sean estas losas vaciadas in situ, o sea, construidas en el sitio, losas de viguetas pretensadas o losas de viguetas metálicas.
Estos elementos estructurales los modelamos en el programa como barras unidimensionales, que podemos ver como tenemos un modelo de un edificio con muros de sótano, tenemos una rampa, vigas y losas unidireccionales. Entonces esos elementos son elementos de barra. Los elementos de las losas macizas inervadas o reticulares o casetonadas también llamadas se modelan como barras en dos direcciones, y los muros o pantallas se modelan como elementos finitos triangulares planos. El cálculo del CIPK siempre es un cálculo lineal, siempre no realiza cálculo no lineal y sin considerar la fisuración de los elementos. Entonces, conocer cómo es nuestro modelo de cálculo nos permitirá interpretar algunos resultados de análisis y diseño que tendremos. Una vez que tenemos definida la ubicación en planta de las columnas, comenzamos la introducción de vigas. Para esto nos dirigimos a la pestaña de entrada de vigas. Hacemos un clic. En esta pestaña, por defecto, aquí nos encontramos ubicados en el grupo 0, que es la fundación. Grupo 0, la fundación. Este grupo se crea de forma automática por el programa. Entonces, para iniciar la introducción de las vigas, no podemos aquí generar vigas y losas porque el programa reportará un error ya que nos encontramos en fundación. Tenemos unos botones de desplazamiento. Si presionamos el botón subir un nivel, nos situamos en este momento en el grupo 1, que es el piso. Entonces revisamos esta ubicación que tenemos en la plantilla. Las líneas de color verde son la ubicación tentativa de las vigas que tendremos. Para predimensionar el ancho manejamos algún criterio. El ancho mínimo en vigas será 20 centímetros generalmente, o 25 en el caso de si utilizamos la norma de diseño sísmico de Bolivia, que tenemos vigas de un ancho mínimo de 25, que nosotros como una primera aproximación utilizaremos un ancho de la viga de 30 centímetros. Bueno, para la introducción de vigas, entonces recurrimos al menú vigas y muros, entrar viga, o tenemos un icono de acceso directo, que da un botón dibujada la sección de una viga con el símbolo más. Hacemos clic sobre el icono. Aquí tenemos casi todas las tipologías de vigas que se puede utilizar en una edificación. Tenemos vigas planas, o algunos le llaman vigas en banda. La primera opción. Si utilizamos esta opción, solamente indicamos como parámetro el ancho. Pues la altura de esta viga viene determinada de la altura de la losa. Luego tenemos vigas descolgadas o vigas peraltadas. En nuestro proyecto estamos manejando este tipo de vigas peraltadas. Aquí indicamos el ancho será 30, la altura 50. Tenemos vigas de celosía, diferentes tipologías. En vigas peraltadas también no solamente tenemos la viga rectangular, también tenemos vigas con cabeza colaborante, vigas invertidas, o sea, la losa queda en la parte inferior de la viga, vigas en T, vigas invertida en T, viga invertida también en T, y la última opción, que es la versión 2014, tenemos la opción de generar vigas de sección variable. O sea, podemos generar vigas de este tipo. Indicamos una altura inicial y una altura final. Bueno, otras opciones serán esta viga con celosía metálica. También tenemos esta viga con vinculación exterior. Esta viga se utiliza para modelar la condición en la cual, o se utilizaba anteriormente, porque CIPK no tenía la opción de modelar muros con elementos finitos. Entonces esta opción la utilizábamos para indicar, o se utiliza para indicar que esta viga se encuentra apoyada sobre un elemento rígido, sobre un muro de mampostería o un muro de hormigón armado. Entonces, al utilizar esta opción de viga con vinculación exterior, esta viga no sufre deformaciones en este plano.
tampoco tendrá los esfuerzos casi serán mínimos. Otra opción es viguetas pretensadas, vigas de cimentación, en este caso utilizando un módulo de balasto cuando modelemos cimentaciones, losas de cimentación o viga o cimentaciones resueltas a través de vigas. Tenemos una viga rectangular, una viga de borde, que es recomendable en los casos en los que tengamos una losa de fundación, utilizar una viga en el perímetro para absorber esfuerzos de cortante. También podemos generar vigas en forma de T invertida. Alguna vez he manejado en un edificio vigas en forma de L con esta configuración o esta otra configuración. Otra opción interesante es la penúltima, que es la viga de borde no estructural o límite. Esta opción se utilizará para esta opción de viga no estructural o límite la utilizaremos para delimitar el contorno de alguna losa que tenga alguna forma compleja. En el caso, si queremos modelar, tenemos una vista en planta de nuestro edificio. Si queremos modelar una losa maciza con esta forma, utilizamos esa opción. A través podemos introducir la viga de forma manual o utilizando la captura de una plantilla, de una polilínea o una línea. Entonces, capturamos esta polilínea y definimos un elemento cerrado para, en este caso aquí, colocar nuestra losa. El programa siempre nos indica o nos pide que para determinar una losa, el paño de una losa, el espacio, debe encontrarse confinado por vigas o por muros. Por último, tenemos la opción de generar vigas metálicas con diferentes tipos de perfiles o secciones. Ya sean estas con mixtas o solamente viga metálica. En nuestro proyecto, en este primer proyecto, utilizamos una viga Entonces será una viga rectangular. Utilizamos un ancho de 30 centímetros y la altura de 50 centímetros. Presionamos aceptar y tenemos ahora la ventana para introducir o entrar viga. Entonces con el cursor, ¿qué sucede si yo me acerco a una columna? Automáticamente sobre esta columna se marca un punto de color rojo indicándome que ese punto será la introducción de mi columna. Entonces para introducir la columna tengo diversas opciones. Primero, el modo de introducción puede ser simple. Si por defecto se ha seleccionado esta opción, entonces en simple hago un clic sobre un punto inicial y clic sobre el punto final donde acabará la viga. Entonces voy introduciendo tramo por tramo la viga. La otra opción es continua. En este caso puedo introducir el punto inicial, el punto final de ese tramo y puedo continuar con el resto de tramos. Clic derecho y pongo terminar introducción. Y por último tengo la opción introducción a través de captura. Entonces con esta opción, utilizando la plantilla, ¿cómo puedo activar la plantilla en este momento? Me dirijo acá o editar vista y puedo activar o desactivar la vista de la plantilla. Puedo activar otra capa, digamos la capa de las vigas. Entonces yo me acerco con la opción captura. Con el cursor me acerco a una línea de mi plantilla y veo que se marca automáticamente una línea de color o con borde celeste o azul. Me indicará que mi viga irá introducida en esa posición. Esta es una opción bastante útil para introducir vigas de forma rápida y de cualquier forma. No solamente puedo introducir vigas de forma recta, también vigas de forma semicircular o circular. Vuelvo a introducción simple. Otra opción que tengo al lado derecho. También tenemos la opción de selección del ajuste.
Si queremos borrar alguna viga, tenemos la opción borrar viga. Podemos borrar una por una o abrir una ventana de selección para eliminar vigas de forma más rápida. Entonces, entrar viga, introducción de manera simple, tenemos selección del ajuste. Por defecto, esa selección del ajuste, si hago un clic sobre esta columna y trazo una viga hasta la columna C4, pues por defecto esta selección del ajuste viene ubicada en la parte central de los elementos. Entonces yo a partir del centro de mis columnas dibujaré también el centro de mi viga. También puedo cambiar esa selección del ajuste, indicarle ajuste al lado izquierdo si quiero que mi viga quede enrazada o en esta posición, veamos aquí a este lado. También puedo cambiar la alineación al lado derecho para ubicar mi viga en esta posición. Lo que les recomendaría es para dibujar, si tenemos vigas rectas, activar la opción ortogonal. Esto me permite dibujar las vigas de forma recta. Esto para no tener problemas con la introducción. Volvemos a entrar viga. Y por último, también existe aquí la opción de indicar un desplazamiento al momento de introducir la viga. Si indicamos un desplazamiento a la izquierda, digamos de 1 metro, 100 centímetros, al momento de introducir nuestra viga, digamos de este punto a este punto, está la viga que introduciremos, se encontrará desplazada 1 metro. Desactivar el desplazamiento sin desplazamiento. O también cambiar la forma, si queremos introducir vigas rectas o vigas en forma de arco. Si resulta complejo introducir estas vigas circulares, podemos introducirlas de manera más sencilla utilizando la plantilla que tenemos dibujada. Entonces iniciamos la introducción de la viga, entrar viga. Primero seleccionamos la alineación al centro. Entonces dibujamos esta viga en este eje que se encuentra obviamente en el centro. Esta viga, también tenemos esta viga dibujada de centro a centro, esta otra viga en este eje y también de este eje. Para la viga de este eje vertical podemos cambiar la alineación, indicar que es izquierda y tener la alineación a esta cara de la columna. También esta viga, cambiar la alineación izquierda. En la parte inferior también la alineación a esta cara de la columna. Por último, acá tenemos esta viga de centro a centro de la columna. Y para introducir esta viga circular, utilizaremos la opción introducción a través de captura. Entonces con el cursor acercamos a la plantilla e indicamos que esta línea que tenemos dibujada puede ser el borde, puede ser la parte media también de la plantilla. Y de manera sencilla definimos esta viga circular utilizando la captura plantilla. ¿Qué sucede cuando tenemos un espacio definido por 4 vigas o por 4 muros? El programa automáticamente en este paño, este espacio, aparece un símbolo de interrogación que indica que aún no tenemos definida la losa en ese espacio. Antes de concluir, continuamos. Para introducir, cambiamos aquí el tipo de entrar viga simple. Podemos prolongar la viga. La opción viga que es prolongada, aceptar, y podemos prolongar haciendo un clic sobre esta viga y arrastramos el cursor hacia la parte superior para prolongar
estas vigas. Nuevamente entrar viga, activamos la opción captura. Aquí tenemos, de acuerdo a nuestra plantilla, tenemos al lado de este muro una abertura. Entonces con esta plantilla capturamos con esta línea la posición de esta viga. También tenemos esta viga. Y también podemos introducir esta viga de forma bastante sencilla. Los excedentes, con la opción borrar, podemos borrar los excedentes que tenemos de la viga. Entonces, esa es la forma más rápida para introducir vigas. Puede utilizar captura de plantilla, alineaciones o desplazamientos. Entonces completamos el dibujo de vigas en la parte inferior, entrar viga nuevamente, activar captura plantilla, tenemos capturar esta línea, podemos capturar esta línea también, o podemos prolongar esta viga de esta manera. Nuevamente entrar viga para concluir con esta introducción y borramos las vigas restantes. ¿Qué es lo que podemos visualizar al momento de introducir una viga? Entonces siempre el programa mostrará la dimensión de la viga. Tenemos el ancho 30 centímetros, la altura 50 y también tenemos acá una referencia que me indica pórtico. Entonces esta referencia pórtico, el programa llama pórtico a un tramo compuesto por varias vigas. Entonces para el programa toda esta viga será el pórtico 3. Entonces los resultados de cálculo y los planos me presentará el programa por pórticos. Entonces tener el plano del pórtico 3 será el plano de toda esta viga. Las columnas, ese será el plano del pórtico 3. Entonces veo que el programa asigna la numeración de pórticos de forma automática desde la parte superior hasta la parte inferior y de izquierda a derecha por defecto. Entonces aquí tenemos el pórtico 1, este tramo, pórtico 2, este tramo simple, el pórtico 3, todo este tramo, el pórtico 4, el pórtico 5, el pórtico 6, el pórtico 7, el pórtico 8. Y los verticales de igual forma. Aquí tendré ese es el pórtico 10, creo que el programa está tomando toda esta viga. Pórtico 11, 12, 13, 14. Y así. Si yo quiero cambiar o dividir algún pórtico por defecto o revisar el programa hasta dónde está considerando este pórtico 3, si es que no tengo idea, hacemos clic derecho, ¿no? Pero salimos, escape, nos dirigimos al menú vigas o muros y la opción alineaciones de vigas. Entonces con alineación, primero reviso las alineaciones creadas por el programa. La alineación se refiere a la agrupación generada de forma automática por el programa para definir el pórtico. Entonces ver alineación, entonces veo este momento, me acerco con el cursor al pórtico 3, sobre cualquier tramo me posiciono, entonces veo que para el programa este pórtico 3 son estos 4 tramos rectos y este tramo de viga circular. Para el pórtico 4 tengo el pórtico, toda esta línea. Nuestro programa siempre los resultados de vigas nos ofrece a través de pórticos y los planos también son generados a través de los pórticos. Digamos, este otro pórtico veo que son estos 4 tramos rectos y este tramo semicircular. Este otro pórtico veo que son estos 2 tramos inclinados y este tramo recto. Bueno, para activar la visibilidad de los pórticos y las opciones generales de visualización en plano, tenemos este botón que dice opciones de visualización o referencias visibles. Acá podemos indicar al programa que nos muestre, digamos, de las columnas, como tengo activado yo, que muestra las referencias, el nombre de la columna, digamos C4, la dimensión de la columna 40 por 60. También podemos indicar que nos muestre el punto fijo. En el caso de vigas, tengo activado que me muestre las dimensiones de la viga, 30 por 50, y los pórticos también,
que el programa genera de forma automática. También tengo diferentes opciones para muros, para fundaciones, para losas. Aquí activo pórticos y también en columnas activaré punto fijo. Entonces generaremos una alineación para ese tramo. En la parte inferior aplicará lo mismo, esta alineación recta, y generaremos una nueva alineación con esos 3 tramos de viga. Esto será un pórtico 1, otro pórtico y 3 pórticos. Nos dirigimos a la opción vigas y muros, alineaciones en vigas. Primero revisamos la alineación. Con el cursor nos acercamos a un pórtico y este automáticamente se marca de color rojo, indicándome que el pórtico 3 será todas estas vigas. En la parte inferior también tengo el pórtico 3, es tramo recto y ese tramo de viga circular. Entonces presiono clic derecho sobre pantalla para retornar a las opciones de alineación de viga y tengo la opción dividir una alineación. Hago clic sobre la opción y con el cursor el programa me permite indicar una alineación. En el caso de vigas rectas solamente puedo dividir la alineación en la intersección con la columna. En el caso de una viga curva me ofrece diversos puntos, ya que el programa para modelar esta viga curva utiliza pequeños tramos rectos de viga. Entonces cortamos en esta columna haciendo un clic. En la parte inferior también cortamos esta alineación. Nuevamente clic derecho. Podemos revisar ahora la alineación. Tenemos acá este pórtico, aquí abajo también. Clic derecho. Y la opción unir alineación. Unir 2 alineaciones. Entonces uniremos primero ese tramo circular con este tramo recto. Y luego este tramo circular con este nuevo pórtico generado. Ya tenemos aquí creado un nuevo pórtico llamado pórtico 14. Sí, ya lo encontré. En la opción datos generales, la ventana que tenemos, la opción el botón por posición. Tenemos este botón grande. Hacemos un clic. Y acá tenemos el criterio de ordenación de pórticos que utiliza el programa. Bueno, aquí le indicaremos que el número de los pórticos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Pueden cambiar este criterio de ordenación si ustedes lo requieren. Y también tenemos la opción de criterio de numeración de vigas.